Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre todas las entrevistas que tuvo nuestro Yibo antes del estreno de la película Anónimo. También hablaremos de las actualizaciones que realizó nuestro Sham para celebrar el Año Nuevo Chino. Y por último hablaremos de todos los caramelitos que salieron en esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 13 de enero, el Festival de Cine Juvenil de China anunció que el cortometraje de nuestro Yibo llamado Mi Amigo fue seleccionado para participar en la competencia de cortometrajes en el Festival Internacional de Cine de Berlín. El director Chen Min también compartió esta noticia y dijo de que estar dentro de este festival no es una broma, ya que es uno de los festivales de cine más importantes junto al Festival de Cannes y de Venecia, y felicitó a nuestro Yibo por este gran logro. El 14 de enero, la actriz Tao Yulin habló sobre la película de nuestro Yibo durante un programa en el canal de CCTV. La actriz elogió a nuestro Yibo por ser un gran actor y dijo de que desea que la película Anónimo gane el premio para que ella personalmente se lo pueda entregar a nuestro Yibo, y espera que la película Anónimo sea todo un éxito. El 15 de enero, nuestro Yibo estuvo presente en el Festival de Año Nuevo de Hunan TV, donde cantó la canción oficial de la película Anónimo. 不放再等一等，不再压抑的那一刻，不放再等一等，不再盲目的那一幕。 Momentos después, nuestro Yibo estuvo reunido junto al hermano Han, junto al director Chener y junto al productor Yudong, donde hablaron sobre la película Anónimo. El director Chener dijo de que está muy feliz de haber elegido a Yibo desde el primer momento, ya que tiene un talento único y ha demostrado ser un gran actor dentro de la película. El director también dijo de que todos vamos a presenciar el nacimiento de un gran actor de cine, y felicitó a nuestro Yibo por el nuevo comienzo que dará dentro de su carrera. También pudimos ver cómo el hermano Han estaba tan orgulloso de nuestro Yibo. A pesar que ya no trabajan juntos, aún el hermano Han le tiene un gran cariño a nuestro Yibo. Lo ve como un hijo y está feliz de que Yibo esté cumpliendo sus sueños. La cuenta de Yibo oficial publicó varias fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante los ensayos que tuvo Yibo para su presentación, como también algunas fotografías que fueron tomadas durante el evento. El 16 de enero se llevó a cabo la conferencia de prensa de la película Anónimo en la ciudad de Shanghái, donde estuvo presente nuestro Yibo junto al productor y director de esta película, y nos dieron algunos detalles, como también nos contaron ciertas cosas que pasaron durante las grabaciones de esta película. El director Chener dijo lo siguiente: Wang Yibo es un caballero humilde y es muy adecuado para la era que queremos presentar. Creo que parece haber salido de esa época. Si realmente cambia su estilo y ropa, parece una persona de esa época. También nos dijo de que Yibo es una persona muy dedicada y nos contó que hubo una escena donde tuvieron que grabar por más de 42 horas y que a pesar de eso nuestro Yibo aún tenía el entusiasmo para seguir grabando. Por otro lado, nuestro Yibo dijo de que quedó profundamente impresionado durante las grabaciones de esta película y que al principio se sentía muy nervioso, pero que gracias a la amabilidad del actor Tony Leung lo hizo sentir más relajado. También dijo de que para él no fue muy complicado aprender un idioma, ya que desde muy joven vivió en el extranjero y eso le ayudó a memorizar más rápido los idiomas. Yibo oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la conferencia de prensa de la película Anónimo. El 16 de enero, nuestro Yibo y el director Chener estuvieron presentes en la entrevista en vivo del influencer Lee Hyaki para promocionar la película Anónimo. Durante la entrevista, nuestro Yibo habló de lo grandioso que fue grabar al lado del actor Tony Leung, y también lo vimos compartir bonitos momentos junto a la mascota del influencer Lee Hyaki. 你让他不笑。哇，可以可以可以，可以有笑有笑。好，那我们接下来这波红包就要一博送给大家，好吗？辛苦大家，谢谢大家的支持哦，多多关注我们的直播间啊。好了，那所有女生们、美们，你要不要抱一下她，或者是或者你喝水没关系。不，没事没有。我看你刚刚有点喜欢，可以，他没事，他一点也不怕。我很喜欢狗，我很喜欢狗。好的好的，谢谢谢谢谢 ，Never， 真的。
高光时刻 never。开心吧？我其实说这句话一波就会笑。 Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la entrevista que tuvo nuestro Yibo. El 17 de enero se llevó a cabo la conferencia de prensa de la película Anónimo en la ciudad de Beijing y nuestro Yibo estuvo presente junto a todo el elenco de la película. Durante la conferencia, el actor Tony Leung habló sobre cómo fue trabajar con nuestro Yibo y él dijo de que fue muy genial trabajar con él y que es una persona muy profesional. Incluso cuando Yibo no tenía ninguna escena por grabar, Yibo se encontraba mirando los monitores. También dijo de que todo el elenco trabajó muy duro para que esta película sea todo un éxito. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la conferencia de prensa de la película Anónimo en la ciudad de Beijing. El 17 de enero, todo el elenco de la película Anónimo volvió a tener una entrevista y esta vez para la aplicación de Douyin. Durante la entrevista, el director contó que durante las grabaciones hubo una escena de lucha donde grabaron hasta el amanecer y cuando terminaron el director fue hacia Yibo y le dijo que ya habían trabajado muy duro y nuestro Yibo le dijo que para él no fue muy difícil y que se sentía muy feliz y el director le preguntó por qué y nuestro Yibo dijo de que era porque podía tocar la cara del actor Tony Leung. También comentó que durante una de las escenas donde Tony tenía que golpear a Yibo con una botella de caramelo, el actor Tony tenía mucho miedo de lastimar a nuestro Yibo con esa botella y que un pedazo fuera hacia su ojo. También dijo de que durante las grabaciones de la película, a nuestro Yibo y el actor Eric les decían los reyes de la noche, porque cada vez que ambos tenían una escena por grabar, estas escenas se extendían hasta el amanecer. El actor Eric también habló sobre nuestro Yibo y dijo de que Yibo es muy bueno para escuchar y que aprende muy rápido, y comentó de que en el set de grabaciones había muchos habitantes de Shanghái y el director les pedía con orgullo que escuchen a Yibo. Por otro lado, nuestro Yibo dijo de que todavía se siente muy nervioso cuando está el actor Tony Leung, pero que se siente muy feliz cuando lo ve. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la entrevista que tuvo para la aplicación de Douyin. El 18 de enero se llevó a cabo otra conferencia de prensa de la película Anónimo y esta vez para la aplicación de Sina. Durante la conferencia el director Chener dijo de que estaba sorprendido de que Yibo pudiera actuar tan bien siendo idol y que tenía muchos más aspectos además de ser idol. También dijo de que eligió a Yibo a través de una foto de él, ya que vio una imagen muy buena y que su cuerpo era muy adecuado para el papel. El director Da Pen dijo de que Yibo y Eric son como dos gatitos que siempre andan juntos, son lindos y obedientes. Por otro lado, nuestro Yibo dijo de que en la mayoría de las grabaciones de un equipo de filmación habrá mucha gente y que para él será mucha presión, ya que todas esas personas lo estarán mirando en todo momento, pero se sintió muy bien al trabajar con el equipo de filmación de la película Anónimo, ya que el director Chener minimizaba al equipo para que no haya mucha gente durante la filmación. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la conferencia de prensa de la aplicación de Sina. El 18 de enero la revista GQ publicó algunas fotografías de nuestro Yibo junto a todo el elenco de la película Anónimo que fueron tomadas durante la conferencia de prensa de la película Anónimo en la ciudad de Beijing, como también nos compartieron un pequeño video. El 19 de enero nuestro Yibo estuvo presente en la ceremonia de celebración que realizó la compañía Yuehua por ingresar a la cotización en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Durante la ceremonia se anunció nuestro Yibo como uno de los accionistas de esta compañía junto a otros artistas. No sé mucho sobre cómo se maneja esto de las bolsas de valores, pero por lo que investigué, durante el 2022 nuestro Yibo fue uno de los artistas que generó más ingresos a la compañía con más del 60%, y ahora la compañía va a depender mucho de Yibo, ya que es el mayor accionista de la
la compañía. A sus 25 años nuestro Yibo se convirtió en accionista de la compañía que lo cogió cuando apenas tenía 13 años y ahora la compañía va a depender mucho de él, ya que si Yibo se retira de la compañía, esta comenzará a caer. Algo que también debemos de recordar es que Yibo no solo tiene acciones en esta compañía, sino también tiene acciones en otras empresas, como en la empresa de tecnología de Red de Tianjin y en la empresa de cultura y tecnología de Hainan. El 19 de enero se llevó a cabo el Festival de Primaveras de Henan. Este festival estuvo pregrabado y nuestro Yibo tuvo una presentación donde realizó un baile tradicional y moderno llamado Gemelos. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante el Festival de Primaveras de Henan. El 20 de enero Yibo Oficial nos compartió un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo nuestro Yibo junto al actor Eric para la revista GQ. El 21 de enero Yibo Oficial nos compartió un resumen de todo lo que hizo nuestro Yibo durante el año 2022, como las nuevas marcas que se unieron, las revistas en las que apareció, los eventos en los cuales participó, entre otros momentos más que tuvo nuestro Yibo durante todo el año 2022. Ahora vamos a ver todas las publicaciones que se realizaron de la película Anónimo durante esta semana. La cuenta oficial de la película publicó la canción oficial que se llama Anónimo. También nos compartieron un nuevo tráiler de la película. Yibo Oficial estuvo compartiéndonos algunas fotografías de nuestro Yibo de su personaje el secretario Yemi, como también cambiaron la foto de perfil y la foto de portada por las fotografías del secretario Yemi. Por otro lado, nuestras hermanas Moto Titie colocaron varias pantallas gigantes de la película Anónimo para apoyar a nuestro Yibo. También nuestras hermanas Moto Titie, como nuestras hermanas Tortugas, compraron miles de entradas y las regalaron a bomberos, veteranos, policías y enfermeros para que vayan a ver la película en el día de su estreno. Bueno, hermanas y hermanos, en estos momentos ya la película Anónimo ha sido estrenada y lamentablemente nosotros no podremos verlo por ahora, ya que la película solo será estrenada en los cines de China, pero según rumores se dice que posiblemente en unos meses la película podrá estar disponible en una plataforma autorizada donde podamos verlo, pero por ahora solo estará disponible en los cines de China. Esta es la primera película de nuestro Yibo que está siendo estrenada y estamos muy orgullosas de él por todo lo que está logrando hasta el día de hoy, y como dijo el director Chener, estamos presenciando el nacimiento de un gran actor de cine. Desde este lado del mundo le deseamos lo mejor a nuestro Yibo en este nuevo comienzo dentro de su carrera. En el siguiente video hablaremos sobre todo lo que pasó tras el estreno de la película Anónimo. El 22 de enero nuestro Yibo actualizó su cuenta de Weibo con un mensaje para todos nosotros. Su mensaje dice lo siguiente: así es como me organicé en el primer día de Año Nuevo. En primer lugar me gustaría desearles a todos un feliz Año Nuevo, buena salud, buena suerte y buen espíritu.
Luego iré a ver la película Anónimo. La verdad todas esperábamos una selfie por parte de nuestro Yibo, así como lo hizo el año pasado, pero esta vez solo nos dedicó un mensaje donde nos desea un feliz año nuevo. Por otro lado, nuestro Yibo fue visto en el estreno de la película Anónimo en la ciudad de Shanghái. Sobre todo lo que pasó se los haré saber en el próximo video. 也许我们的世界终究有一点不同，可是我相信自己。 El 13 de enero, nuestro Shan envió algunos obsequios a todo el equipo de filmación de la serie El Sol Está Conmigo. Entre los obsequios que les llevó hubo algunas cajas de ciruelas de la marca Liu Mei. El 14 de enero, la plataforma de Movie Channel actualizó su cuenta de Weibo con un video de nuestro Shan donde nos desea a todos un feliz año nuevo chino del conejo, ya que este año el signo zodiacal en el año nuevo chino representará al conejo, y nuestro Shan nos regaló un dibujo hecho por él mismo de un conejo. 坚守在一线的工作人员们说一声辛苦了，祝愿你们在新的一年平安健康，万事顺遂。 El 15 de enero, la marca Li-Ning actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Shan. El 17 de enero se llevó a cabo los premios de Baidu 2023 y nuestro Shan fue anunciado como el ganador en la categoría del actor más buscado del año en estos premios. El 17 de enero, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Shan que fueron tomadas durante la sesión de fotos que tuvo nuestro Shan para la marca Gucci el año pasado. El 20 de enero, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Shan que fueron tomadas durante la sesión de fotos que tuvo nuestro Shan para la marca Ralph Lauren. El 21 de enero, la marca Tazogare actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Shan. El 21 de enero, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de él para celebrar el Año Nuevo Chino. El estudio de nuestro Shan también nos compartió algunas fotografías de nuestro Shan en la nieve, donde nos desean un feliz Año Nuevo Chino. El 22 de enero, el estudio de nuestro Shan publicó algunas fotografías de nuestro Shan para celebrar el primer día del Año Nuevo Lunar. También nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo nuestro Shan en la nieve. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron durante esta semana. Después de que Yibo Oficial haya publicado las fotografías de nuestro Didi que fueron tomadas durante el Festival de Año Nuevo de Hunan TV, Yibo Oficial realizó un comentario en su última publicación donde nos habla sobre el clima que estaba teniendo la ciudad de Changsha en ese momento y nos dice de que en la ciudad de Changsha estaba nevando de manera ligera. Y ustedes se preguntarán por qué Yibo Oficial realizó ese comentario en una de sus publicaciones. Pues resulta de que el 16 de enero varias ciudades de China comenzaron a recibir la nevada y pues esto para muchos no era novedad, pero para los ciudadanos de Chongqing esto les tomó como sorpresa, ya que desde hace más de 7 años la ciudad de Chongqing no ha recibido la nevada, y esta noticia se volvió tendencia en la plataforma de Weibo. Todas las personas hablaban de que en la ciudad de Chongqing estaba nevando, y pues como sabemos la ciudad natal de nuestro Gege es la ciudad de Chongqing, y él se encontraba en ese momento en esa ciudad grabando la serie El Sol Está Conmigo, y nos sorprendió de que Yibo Oficial de un momento a otro realice un comentario que no tiene nada que ver con su publicación y nos hable sobre el clima que estaba teniendo la ciudad de Changchun
Changsha, donde nuestro Didi se encontraba en ese momento? Porque Yibo oficial dijo de que en la ciudad de Changsha también estaba nevando justo cuando en la ciudad de Chongqing había comenzado a nevar. Creo que todas nosotras sabemos la respuesta. El 17 de enero el estudio de Gege publicó estas fotografías de nuestro Gege que fueron tomadas el año pasado para la marca Gucci. Como podemos ver, las fotografías de Gege tienen de fondo el color verde, el color que le identifica a Didi. Ese mismo día nuestro Didi estuvo en la conferencia de prensa de la película Anónimo en la ciudad de Beijing y por la noche tuvo otra entrevista para la aplicación de Douyin, y Yibo oficial publicó varias fotografías de nuestro Didi con el fondo de color rojo. En el mismo día nuestros chicos publicaron algunas fotografías con el color que le identifica al otro, y un dato más sobre la entrevista que tuvo nuestro Didi para la aplicación de Douyin es que durante la transmisión en vivo varias hermanas Moto Tetie y Tortugas estuvieron comentando durante esta entrevista y nos sorprendió ver algunos comentarios de nuestras hermanas Xiao Feisha deseándole a nuestro Didi muchos éxitos en el estreno de su nueva película. Por otro lado, vimos que nuestro Didi estuvo usando su collar de huesito durante la entrevista para la aplicación de Douyin. El 19 de enero nuestro Didi realizó un baile tradicional y moderno llamado Gemelos, y durante su presentación vimos que Didi hacía algunos movimientos que parecían a los que hacía su personaje de Langshan en la serie Don't Tame. Algunas hermanas comentaron de que al parecer Didi quiso realizar algo que representara a Langshan en el baile tradicional y en el baile moderno algo que le representara a él. Por otro lado, algunas hermanas comentaron de que al inicio de la presentación de Didi se escucha una melodía parecida a la intro de la canción Wuji. 我就想好了，一模一样。 Tras la presentación de nuestro Didi, Yibo oficial publicó algunas fotografías de nuestro Didi vestido con su túnica, y un detalle que nos llamó bastante la atención era de que en las fotografías de Didi tenían como fondo el color rojo, el color que representa a Gege, pero en toda la presentación de Didi no apareció en ningún momento el color rojo, solo vimos el color blanco, el color negro y el color azul, pero en ningún momento vimos el color rojo. Al parecer nuestro Didi también quería usar los colores de nuestro Gege en sus fotografías, así como lo hizo Gege cuando publicó sus fotografías con el color que le representa a su Didi. Ahora vamos a comenzar con los caramelitos que salieron tras la publicación que hizo nuestro Gege para celebrar el Año Nuevo Chino. En la publicación que nos hizo nuestro Gege, donde nos comparte algunas fotografías de él, vimos que en cada uno de ellos hay un conejito, y como les dije hace unos momentos, este año es el año del conejo, así que nuestro Gege dibujó a un conejo y lo colocó en cada fotografía, y este conejito lo representa a él, ya que este conejito lleva el lunar característico de Gege, haciendo referencia de que ese conejo lo representa a él. En la primera fotografía nuestro Gege nos señala a su conejito, pero lo que hizo nuestro Gege fue darnos más material para confirmar de que el dedo que aparece en la portada de la canción de Didi es el de él, ya que nuestras hermanas Tortugas volvieron a compararlo y de nuevo nos queda claro de que el dedo que aparece en la portada de la canción de nuestro Didi es el de nuestro Gege. En la segunda fotografía vemos a un conejito agarrando un letrero mientras nos da un guiño. Nuestro Gege siempre coloca en sus dibujos estos guiños ya que es algo característico dentro de sus dibujos, pero ¿sabían de que la pantera de nuestro Didi también simula estar haciendo un guiño? Recuerden de que hay rumores de que el diseñador de esta pantera es nuestro Gege, así que puede ser de que nuestro Gege sí haya sido el diseñador de esta pantera. También hay otros diseños que son muy característicos en los dibujos que hace nuestro Gege, y esta vez vamos a hablar de la tercera fotografía donde nos muestran al conejito encima del hombro de Gege. No es la primera vez que hace este diseño, anteriormente ya lo había hecho en otros dibujos, y un detalle sobre esto es que durante la celebración del cumpleaños de Didi, Yibo oficial publicó esta fotografía donde nos muestran a su pantera encima del hombro de Didi, como los que suele hacer Gege. ¿Será de que Didi se inspiró de los diseños característicos de Gege para hacer uno similar? ¿O tal vez nuestro Gege hizo su diseño característico para Didi? Tal vez algún día lo sabremos. Ahora veamos todo lo que pasó tras el estreno de la película Anónimo. Como todas sabemos, nuestro Gege siempre apoya los nuevos proyectos de nuestro Didi, y esta vez así fue, pero en esta ocasión fueron muy obvios, ya que el estudio de nuestro Gege realizó esta publicación en el día en que se estrenaba la película de nuestro Didi, pero el detalle que más nos llamó la atención era de que no solo eran fotografías de Gege, sino también tenían algunos diseños, y estos diseños eran parecidos a los boletos que se dan para las entradas del cine, y seguro se preguntarán cómo estamos seguros de esto, pues estos son los boletos que
que se dieron para ver la película Anónimo. Es más, una hermana nos compartió su boleto que había comprado para ver la película El Rey de los Cielos, y como podemos ver tiene los mismos diseños que tiene la fotografía de Gege. Es como si Gege nos estuviera diciendo de que vayamos a ver la película de Didi. Es por ello que realizó esta publicación para que todos compremos entradas para ver la película de su Didi. Otro detalle más es que en la fotografía de Gege se ve algunos diseños parecidos al que aparece en la publicación que hizo Yibo Oficial, donde nos habla sobre la canción Como el Sol. Creo que esta vez los editores de nuestros chicos fueron demasiado obvios. Por otro lado, varias hermanas Moto, Titia y Tortugas fueron a ver la película de nuestro Didi, y en algunas salas se proyectaron algunos videos publicitarios antes de que comience la película, y entre todos los anuncios apareció un video publicitario de nuestro Gege de la marca Gucci. ¿Se imaginan cómo habrán estado algunas hermanas Moto, Titia que no aceptan a Lishan ver cómo aparece nuestro Gege en pantalla grande antes de que empiece la película de Didi? Seguro habrán estado molestas. Por otro lado, algunas hermanas Tortugas estuvieron en la misma sala donde se encontraba nuestro Didi para ver el estreno de la película, y algunas hermanas Tortugas lograron ver que Didi estaba usando una carcasa de celular parecida al que usa nuestro Gege. ¿Se acuerdan que había un rumor donde decían de que ambos usaban la misma carcasa de celular? Pues al parecer puede ser cierto. Después de que terminó la película, nuestro Yibo subió al estrado junto al director Chener y junto al actor Eric para agradecer a las personas que se encontraban en la sala de cine por haber visto la película. Momentos después los tres decidieron tomarse una foto como recuerdo y se tomaron con todas las personas que estuvieron en la sala, y pues en la fotografía que se tomaron salieron los muñequitos de Lishan que habían llevado nuestras hermanas Tortugas para ver la película, y nuestras hermanas Tortugas alzaron sus muñequitos para que también pudieran salir dentro de la fotografía. Durante las entrevistas que tuvo nuestro Didi, él siempre hablaba del actor Tony Leung. Él decía de que fue genial trabajar con el actor y que se sentía un poco nervioso cuando estaba con él, pero sabían de que nuestro Gege durante una entrevista dijo de que era un gran fanático del actor Tony Leung, pues al parecer nuestro Didi se ponía muy nervioso por trabajar con el actor Tony Leung, ya que sabía de que su Gege lo admiraba mucho. Tal vez nuestro Didi le pidió un autógrafo al actor para dárselo a su Gege. Seguro muchos de ustedes se preguntarán si nuestros chicos pasaron juntos el Año Nuevo Chino, y pues según rumores nuestro Gege viajó a la ciudad de Shanghái faltando 2 días para celebrarse el Año Nuevo Chino, y al parecer fue a ver a nuestro Didi ya que él se encontraba en esa ciudad para promocionar su película, y pues nuestro Gege no tenía nada que hacer en esa ciudad ya que su familia y su trabajo se encontraban en la ciudad de Chongqing, así que es muy obvio de que nuestros chicos pasaron juntos el Año Nuevo Chino, pero ahora nuestros chicos se han vuelto a separar ya que cada uno volvió a sus respectivos trabajos. Estuvieron casi 2 días juntos, así que esperemos que hayan disfrutado muy bien de este corto tiempo. Por otro lado, se publicó un nuevo video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvieron nuestros chicos para la revista Bazar en el 2019. Este video se publicó el 22 de enero, justo el día en que nuestro Didi estrenaba su nueva película. Ahora vamos a comenzar con los CPNs que salieron durante esta semana. Primero vamos a comenzar con los CPNs que salieron durante la primera semana de enero. Fueron 3 CPNs que salieron durante el 1 de enero, así que vamos a ver cada uno de ellos. Al inicio del primer CPN nos cuentan que Gege le enseñó a nuestro Didi algunas posturas de fotografía.
Luego nos contaron de que anteriormente nuestros chicos habían comprado algunos aromatizantes, pero no lo habían terminado, así que Gege decidió colocar algunos aromatizantes por toda la casa para que así no se desperdiciaran. Luego Gege les comentó que durante la noche le había dicho a nuestro Didi que abriera las ventanas, así que Didi fue a abrirlos y dijo de que el aroma había comenzado a sentirse suave, luego se sentía un poco fuerte y luego volvió a sentirse suave. La forma en cómo lo dijo pueden imaginárselo por ustedes mismos. En la otra parte del CPN nos mencionan de que se habían olvidado de enviar un CPN, pero no nos menciona quién de los dos es el que habla, pero al parecer uno de ellos quería ayudarle al otro a aplicarse algunas cremas para las manos. En esta otra parte del CPN nos cuentan de una llamada telefónica que tuvieron nuestros chicos, así que se los voy a resumir para que no se haga tan largo. Durante la llamada, Gege le estuvo diciendo a Didi de que se vaya a dormir, pero Didi le dice de que no lo hará ya que no tiene sueño, así que quiere esperar a que Gege se duerma primero para escucharlo mientras duerme y después de eso se irá a dormir. Luego Gege le dice a Didi de que Didi está lleno de energía porque es joven y que Gege está viejo, pero Didi le dice de que ambos están jóvenes y que si alguien está viejo, ese realmente no es Gege. Luego le dijo de que Gege tiene un museo de apariencia. Ahora pasamos al otro CPN. En este CPN nos cuentan lo siguiente. Al parecer, alguien del staff le dice a nuestro Gege que si no va a trabajar mejor se vaya a jugar a otro lado. Así que Gege le pregunta al del staff si Gege no está trabajando y que si no suele trabajar. El del staff le dice de que Didi se encontraba ahí y que debería de acompañarlo. Y Gege le responde diciéndole de que recuerde quién es su jefe. Y el del staff le dice de que su jefe es quien le paga su sueldo. Así que Gege le contesta que está bien y que de ahora en adelante Didi pagará su sueldo. En la siguiente parte, Gege le pregunta a Didi sobre lo que lleva puesto, y Didi le dice que es algo que hará juego con Gege, así que Gege le responde con una palabra en chino que significa vete a la. Ya saben ustedes lo que sigue después de esa palabra. En esta otra parte, Gege le pregunta a Didi si llevará eso, y Didi le pregunta que no le hará falta, así que Gege le contesta que está bien, pero que si lo necesita se lo enviará por correo. En esta parte, Gege le dice a Didi que no finja ser lindo, y Didi le contesta que él no finge serlo, y le dijo que entre los dos Gege es el lindo y que todo el mundo lo sabe, pero Gege no quería admitirlo, así que le dice a Didi que él es el lindo, y Didi le responde diciéndole terco a Gege por no admitirlo. En la siguiente parte, Didi le dice a Gege que eso le queda bien, y nuestro Gege le dice a nuestro Didi si quería perderlo, así que Didi le responde que no se atrevería a perderlo, y Gege le pregunta diciendo ¿no quieres o no te atreves? Y Didi le responde que no quiere y que no se atrevería a perderlo. En esta otra parte del CPN, Didi le dice a Gege que el gato que tiene Didi en ese momento se parece a Gege. Creo que se refería a este gato que aparecía al lado de Didi cuando se tomó algunas fotografías publicitarias para la marca Redmi. Gege le dice que no se parece a él y que más bien se parece a Hyangwoo, así que Didi le dice que Hyangwoo es como Gege, y Gege le dice que si es así, Didi también es como Hyangwoo, y Didi le responde de que Hyangwoo sí es como él. Y en la última parte de este CPN, Didi estuvo hablando sobre el aspecto de Gege y le dijo de que tiene un aspecto divino, pero al parecer Gege le ignora ya que Didi le pregunta si lo está ignorando. Ahora pasamos al otro CPN. En la primera parte solo nos muestran dos primeros diálogos que dicen soy reacio y nos vemos pronto. En la otra parte, al parecer es Gege quien le está hablándole a nuestro Didi, ya que le dice de que solo lo mire y que no se enoje. Luego le dijo que hagan una promesa. En la siguiente parte nos hablan de una conversación entre nuestros chicos. Gege le dice a Didi que soñó con Chenyu, el personaje del cual interpreta Didi en la serie Ser un héroe, y nuestro Didi se sorprende por eso y le pregunta a Gege del por qué soñó con su personaje y no con él, y nuestro Gege no le responde su pregunta y solo le dice convocando al oficial Chenyu, pero Didi quiere que sí o sí Gege le responda a esa pregunta, así que le vuelve a preguntar a Gege si le quiere más a él o a su personaje, y de nuevo nuestro Gege no le responde su pregunta y le dice que en el primer episodio de la serie el oficial Chenyu hizo una mirada con su pistola y le preguntó a Didi sobre cuántas veces filmó esa escena, y nuestro Didi le vuelve a preguntar y le dice quién es más guapo, si su personaje de Chenyu o él. En la otra parte nos cuentan de que Gege estuvo viendo algo y dijo de que era demasiado agresivo, y Didi le preguntó si ya lo había terminado de ver, y Gege dijo de que solo vio poco ya que era demasiado agresivo, y Didi le preguntó si eso fue cuando se había quedado dormido en medio de la noche, y Gege le pregunta de qué se trata, y Didi le responde que es mejor si Gege es agresivo con él.
Y en la última parte de este CPN nos dicen de que durante un tiempo hubo un meme muy popular y que era algo como si tuviera superpoderes para que la persona que ames se enamore de ti, y Gege le preguntó a Didi si usaría esos poderes y Didi dijo que no lo haría, y Gege le preguntó por qué y si estaba hablando en retrospectiva. Esos fueron todos los CPNs que salieron durante el primer día del mes de enero del 2023. Ahora nos vamos a los CPNs que salieron durante esta semana. En la primera parte del CPN nos dicen de que durante un juego Didi estaba seguro de que iba a ganar y le dijo a nuestro Gege de que debe ser un chico muy puro al estar a su lado. Luego Gege se quejó y le dijo de que Didi era su tóxico. Luego nos comentan de que durante un tiempo a nuestro Gege le pusieron de apodo como Lobo Gay. En la segunda parte del CPN nos comentan de que Didi está aprendiendo a hacer algunos pasteles pequeños ya que a nuestro Gege le gusta. La persona que nos contó esto dijo de que no sabe qué tal le quedaron, pero dijo de que nuestro Gege lo estuvo presumiendo como 8 veces. En la tercera parte del CPN, Gege le dice a nuestro Didi de que es un cerdito a su lado y que las personas le quieren convertir a Didi en una panceta de cerdo y le dice de que se aleje de ellos. Luego comenzó a recitarle un poema a Didi que dice así: cerdito, cerdito es tan suave, cuando está en problemas grita, en la olla se derrite tan suave, cuando en la boca sabe tan guau. En la cuarta parte del CPN nos cuentan de que Gege le llama a Didi diciéndole hola cerdito, y la manera en cómo le habla Gege a Didi es una manera muy tierna y natural. En la quinta parte nos dicen algo cortito y nos comentan de que cuando empezó a nevar Gege escribió el nombre de Didi en la nieve, luego le mandó a Didi para que lo viera. En la sexta parte nos cuentan de que nuestros chicos estuvieron burlando de un perrito que parecía desordenado, ya que tenía puesto una ropa que el mismo dueño le hizo. Uno de nuestros chicos dijo de que no sabe cuál es feo, si el perro o la ropa. Ellos pensaron de que fueron silenciosos al decirlo, pero no fue así. A pesar de que ambos hayan dicho de que el perro era desordenado, Gege tiene que jugar con el perro y Didi tiene que acariciarlo. En la séptima parte nos dicen de que Didi estuvo haciendo algunas cosas de manera despreocupada, pero no menciona qué cosas eran, ya que eso fue todo lo que nos dijo. En la octava parte, la persona que nos cuenta esto nos dice de que aprendió algunos trucos de amor gracias a nuestros chicos, pero que a veces piensa de que en realidad no son trucos de amor, sino más bien talento para el amor. Menciona de que nuestro Gege elogia bastante a nuestro Didi diciéndole algunas cosas como por ejemplo que Didi tiene un gran talento, y nos dice de que nuestro Didi también es así, ya que un día cuando Gege se recuperó de su enfermedad comenzó a cambiar las sábanas, y Didi le dijo de que hacer eso era bueno, y Gege le preguntó del por qué era bueno si estaba cansado, y Didi le responde que es una manera de desaparecer el aire que dejó la enfermedad para tener un buen augurio. Y al final del CPN, la persona que nos cuenta esto nos dice que todos nosotros no hemos conseguido tantos detalles súper lindos y que se siente impaciente al respecto, así que nos manda ánimos a todos nosotros y nos desea un feliz año. Bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.